Supe que algo andaba mal en el momento en que recibí la invitación al calendario titulada Sesión de alineación de la visión. Eso es código corporativo para estamos a punto de arruinar tu década. El café en la sala de descanso aún estaba caliente. Mi bandeja de entrada alegremente silenciosa y luego, ¡boom! Javier entró como si fuera el dueño del cortijo. Técnicamente, en cierto modo lo era. Hijo del fundador. Recién salido de no sé qué crisol de la IS Business School donde crían a estos niñatos engreídos con nombres como Hugo y Borja. Su apretón de mano se sentía como estrechar la mano de un pollo asado al horno. Demasiado aceite, poca sustancia. Llevaba 14 años en la empresa. 14. A través de la adquisición, el mismísimo infierno, la retención presupuestaria, las reestructuraciones y aquel año en que tuvimos que demostrar a la agencia tributaria que un jamonero usado no era un gasto excesivo. Yo nos mantenía limpios. Sin hallazgos, 0 banderas rojas. Yo era quien traducía el fango legislativo en protocolos que la gente realmente podía seguir. Mientras que otros departamentos celebraban jornadas de cumplimiento normativo fuera de la oficina, yo estaba aquí imprimiendo carpetas para las auditorías, revisando los formularios de autorización de los subcontratistas, persiguiendo las certificaciones faltantes como un sabueso con una placa. Por eso casi me eché a reír cuando hizo clic en su presentación. Sí, una presentación en nuestra primera reunión de liderazgo y dijo, vamos a replantear el cumplimiento normativo desde una lente proactiva de automatización primero. He escuchado suficiente jerga de consultores para saber lo que eso realmente significa. Estamos reemplazando cerebros con palabras de moda. Javier tenía una risita engreída después de cada diapositiva, como si ni siquiera él creyera lo que estaba diciendo, pero era demasiado orgulloso para dejar de actuar. Y se aseguró de enfatizar, sin ánimo de ofender, Jennifer. Simplemente pensamos que tus métodos son un poco demasiado analógicos para la nueva dirección. Sin ánimo de ofender, como decirle a un bombero, sin ánimo de ofender antes de reemplazarlo con una manguera de jardín y una oración. Por cierto, rapidito antes de que profundicemos en este desastre, si estás disfrutando de la historia, realmente ayudaría al equipo si presionas el botón de suscribirse y le das un me gusta. La mayoría de las personas escuchan sin suscribirse. Y sí, lo entiendo. Estás conduciendo, doblando la ropa o fingiendo trabajar, pero genuinamente mantiene vivo este tipo de narración. Ok, de vuelta a la ruina en llamas. No reaccioné, no protesté. Simplemente me crucé de brazos y pregunté, ¿este es un cambio formal de rol? Recursos Humanos me miró como si hubiera preguntado si los pingüinos tienen dentadura. Es transicional, dijeron. Solo estamos explorando sinergias. ¿Sinergias? Que Dios me ampare. En 48 horas, mi oficina había sido reasignada a alguien llamado Marta, que usaba sus acreditaciones de congresos después de que estos hubieran terminado, y yo había sido trasladada a la recepción. ¿La recepción? La recepción es estratégica, dijo Javier con un guiño. Las primeras impresiones importan. Sonreí, asentí e imprimí una copia nueva de mi contrato laboral. Aquí está la cuestión de ser subestimado. Es agotador cuando eres joven, pero cuando estás curtida, y no se equivoquen, yo estaba curtida como una paellera de hierro fundido. Es combustible. Observé el caos desde detrás de ese escritorio como una reina en el exilio. La gente susurraba, los becarios me compadecían como si tuviera una historia trágica. Y Javier se pavoneaba como si hubiera inventado el oxígeno. Reemplazó a nuestro asesor jurídico interno con un tipo que conoció en un evento de networking que se hacía llamar Coldo con K. Y cada documento que salía del departamento legal se leía como si hubiera sido redactado por alguien que hojeó un artículo sobre la Constitución española una vez en 8 grado de EGB. Mientras tanto, yo mantenía en silencio los archivos de cumplimiento, no por obligación, sino porque sabía que la renovación de la AET iba a llegar. Conocía ese lenguaje contractual mejor de lo que conocía mi propia contraseña de Netflix. Todavía figuraba como la responsable principal de la contratación registrada. No puedes simplemente arrebatar ese título con un correo electrónico engreído y una sonrisa. Y crucialmente, mi certificación de responsable de compras certificado, RCPC, estaba a punto de renovarse. Le dije a mi asistente, Meredith, que preparara los formularios. Ella asintió, dijo, en ello estoy. Luego, rápidamente lo olvidó. Vi el correo electrónico llegar. Recordatorio, la certificación RCPC expira en 30 días. Pasé el cursor sobre el enlace, lo pensé, luego miré a través de la pared de vidrio de la oficina a Javier, fingiendo explicar el gasto en defensa a la antigua secretaria del fundador como si no hubiera vivido 3 legislaturas. Y por primera vez en 14 años, no hice clic en el enlace. Javier lo llamó una reunión individual, pero se sintió más como una evaluación de desempeño escrita por un chatbot con Red Bull. Entré en la sala de conferencias con paredes de vidrio a las 9:01 a.m. en punto. No porque lo respetara, sino porque quería ver si se inmutaba. No lo hizo. Simplemente sonrió como una zarigüeya engreída, señalando la silla frente a él como si me estuviera concediendo una audiencia real. Jennifer, comenzó,
entrelazando sus dedos como un gurú de descuento. Has estado aquí mucho tiempo, un pilar, una jugadora de leyenda. Leyenda, como si fuera una máquina polvorienta con Windows 95. Pero a medida que avanzamos hacia un modelo más eficiente y con tecnología, estamos racionalizando roles que son, digamos, de alta certificación, baja velocidad. Lo miré fijamente, sin decir nada. Simplemente lo dejé cavar. Hemos decidido, continuó, golpeando su iPad como si eso lo hiciera oficial, hacer la transición a un rol más orientado al público. Recepción, seguirás interactuando con las partes interesadas clave, solo que en un nuevo contexto. Recepción. El hombre acaba de degradar a una responsable de cumplimiento federal a portera profesional y actuó como si me hubiera entregado una promoción. Eché un vistazo a la ventana del pasillo donde un conserje estaba fregando el piso con más dignidad de la que tenía esta conversación. Debió haber sentido que el silencio se estaba volviendo pesado porque siguió adelante. Mira, tu sopa de letras de certificaciones, agitó vagamente como si mis títulos fueran contagiosos. Es impresionante, pero la verdad es que la IA puede manejar el 80% de los flujos de trabajo de cumplimiento ahora. Registros de riesgos, seguimientos de auditoría, validaciones de umbrales, todo es plug and play. Hemos creado un nuevo equipo de operaciones contractuales que es ágil, multifuncional y mucho menos, ya sabes, legado. Sonreí, lo cual para mí era básicamente quitar el pasador de una granada silenciosa. Ese es un cambio de rol significativo, dije uniformemente. Necesitaré eso por escrito. Su sonrisa vaciló. Bueno, es más una reasignación fluida, dijo. Recursos humanos te pondrá al tanto de la logística. Hice un asentimiento lento. Genial, entonces esperaré a ver la nueva estructura jerárquica y las responsabilidades documentadas. Esa fue la primera grieta. A Javier no le gustaba que la gente pidiera cosas por escrito. Los rastros en papel asustan a los aficionados. Pero no solo estaba documentando. Yo era la documentación. Toda mi carrera se había construido sobre rastros en papel referenciados y con marcas de tiempo. Recursos humanos no envió nada ese día. Nada tampoco al día siguiente. Solo correos electrónicos vagos llenos de necesidades de apoyo interino y asignación multifuncional temporal. Traducción. Estamos tratando de degradarte sin desencadenar legalmente una degradación. Al final de la semana, mi acceso al sistema había comenzado a evaporarse silenciosamente. La carpeta que había creado para la renovación de la subvención federal, desaparecida. Mis privilegios de edición en el sistema de gestión de contratos, revocados, ni siquiera podía iniciar sesión en la plataforma que seleccioné personalmente hace 6 años. Mientras tanto, el equipo de operaciones contractuales era un bufé ambulante de responsabilidad. Uno de ellos me preguntó si las cláusulas FR eran como los códigos fiscales pero para suministros. Otro confundió una lista de inhabilitación con un manifiesto de entrega. Estas eran las personas que ahora gestionaban nuestra cartera de 340 millones de euros. Los observé desde la recepción, sonreí cuando pasaron tropezando, luego abrí el cuaderno encuadernado en cuero que había comenzado a llevar. No era para mostrar, era mi registro. Día 3. Acceso al coche revocado. Legal dice reestructuración interina. Día 6, el colega de fraternidad de Javier, Coldo con K, redacta un memorándum asignándome como personal de apoyo, relaciones externas. Día 8, todavía no hay cambio formal de título. Meredith pregunta si quiero renovar mi RCPC. Digo, esperemos y veamos. Era como ver un accidente automovilístico desarrollarse a cámara lenta, excepto que yo sabía el momento preciso en que se habían cortado los frenos. Pensaron que era irrelevante. Ruido de fondo, pero cada error que cometieron se remontaba a un hecho inmutable. Mi nombre todavía estaba en el contrato. Y la AED no se preocupa por tu PowerPoint. Se preocupa por quien tiene la certificación. La parte hermosa, no necesitaba sabotear nada. Lo estaban haciendo por mí. El escritorio de la recepción me dio un asiento de primera fila para el desmoronamiento de todo lo que había pasado los últimos 14 años construyendo, y tomé notas como un comentarista deportivo en el accidente de tren más lento del mundo. El nuevo equipo de operaciones contractuales había establecido su tienda en la sala de conferencias de la esquina, que inexplicablemente habían renombrado el Centro de Innovación, completo con una pizarra que todavía tenía la frase, ¿quién es dueño del riesgo?, garabateada como un enigma filosófico que tenían demasiado miedo de responder. Cada día, una nueva ola de becarios y analistas jóvenes de ojos saltones pasaban tropezando frente a mí, sosteniendo carpetas de cumplimiento al revés, haciendo preguntas como, espera, ¿todavía tenemos que seguir los formularios federales antiguos? ¿Y qué es un DEF? Un ingeniero de aspecto particularmente nervioso se inclinó cerca mientras esperaba. Su tarjeta de visitante y murmuró, ni siquiera saben qué son los DEFCARs. Como si estuviera confesando un asesinato. Solo sonreí y le entregué su tarjeta. La cuestión de ser removido del poder es que todos olvidan que alguna vez lo tuviste. Piensan que te han borrado del sistema, limpiado como una vieja pizarra blanca.
Pero a diferencia del feed de Instagram de Javier, las bases de datos federales no olvidan. Todavía tenía mis credenciales de inicio de sesión para el portal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, nunca habían sido revocadas porque, oficialmente, nada había cambiado. Y así, en una tranquila mañana de jueves mientras sorbía café quemado de la sala de descanso y fingía importarme una impresora de tarjetas defectuosa, inicié sesión. Mi nombre todavía estaba allí, Jennifer Sloan, responsable principal de la contratación registrada, activa en el contrato 347-2D. Hice clic en la pestaña de renovación y allí estaba. Mi certificación RCPC, la piedra angular de nuestra posición de cumplimiento, estaba programada para expirar en 19 días. 19 días. Ahí es cuando hizo clic. No una trampa que tuviera que construir, no un plan de venganza que necesitara orquestar. La trampa ya existía. Había sido escrita en el lenguaje del contrato hace 2 años durante la última ronda de actualizaciones federales. Establecía que todos los contratistas activos deben mantener un responsable principal de la contratación actualizado que posea la certificación RCPC actual o todo el contrato estará sujeto a suspensión inmediata tras la revisión. Y solo había un nombre en esa cláusula, el mío. Pasé el ratón sobre el botón de renovación. Habría tomado 30 segundos. Unos pocos clics, un pago, una firma digital, y eso habría sido todo. De vuelta al statu quo, viento en popa para la alegre banda de incompetencia de Javier. Pero en cambio, dejé que el cursor se desviara. Cerré la pestaña y me recosté en mi silla. La oficina a mi alrededor zumbaba con urgencia artificial. Impresiones grapadas en el orden incorrecto. Becarios corriendo con pedidos de café, consultores susurrando en las esquinas sobre marcos de trabajo limpios. Observé todo como una pintura fija del caos. Cada error que cometieron fue otro trazo en el lienzo, y no iba a mover un dedo para arreglarlo. Javier, mientras tanto, estaba ocupado preparándose para su gran revisión de cumplimiento como si estuviera a punto de presentar una startup en Shark Tank. Lo escuché decirle a Legal que quería deslumbrar a los federales con su narrativa de presentación. Su versión de la preparación para el cumplimiento era imprimir presentaciones de diapositivas en modo horizontal y usar una camisa más ajustada. Se pavoneaba por la oficina con la arrogancia de alguien que nunca ha sido auditado y piensa que un incumplimiento material es solo una forma elegante de decir uy. Incluso convocó una reunión de equipo donde hizo que todos repitieran listos para la auditoría como si fuera un maldito canto de culto. Nadie notó que estaba imprimiendo silenciosamente una copia personal de los términos del contrato y colocándola en mi cajón del escritorio. Nadie preguntó por qué de repente estaba rastreando las marcas de tiempo e historiales de edición documentados. Nadie notó que Meredith, ahora informando extraoficialmente a Coldo con K, estaba visiblemente sudando mientras intentaba responder preguntas básicas sobre las responsabilidades del RCPC. La escuché preguntarle a alguien si las certificaciones retroactivas eran una cosa. No lo son. Y la AET se toma ese tipo de pensamiento creativo muy personalmente. De vuelta en el escritorio, abrí mi cuaderno. Día 12. Encontré un registro de visitantes caducado de un proveedor sin NDA archivado. Día 13. Legal solicitó mi firma en un anexo presupuestario actualizado. Denegado. Día 14. Fecha de la auditoría confirmada, 3 semanas de distancia. 19 días se convirtieron en 18, luego 17. Cada uno pasó como un lento redoble de tambores que conducía a algo que ninguno de ellos podía oír, pero yo lo oí alto y claro. Esto no era sabotaje. El sabotaje requiere acción. Esto era física. Un peso que se deja colgando durante demasiado tiempo eventualmente cae. Y me aseguré de que la cuerda permaneciera quieta. Era como si alguien le hubiera apostado a Javier 1.000.000 de euros a que no podía ejecutar una operación completa de contratos federales utilizando solo becarios, café expreso y citas motivacionales de LinkedIn. De repente, la oficina estaba plagada de consultores de firmas de las que nunca había oído hablar. Tipos brillantes con pantalones agresivamente ajustados y calcetines desparejados, haciendo clic en MacBooks como si pudieran manifestar un plan de cumplimiento por la mera fuerza de la jerga. Seguían diciendo cosas como, vamos a poner en zona segura la matriz de riesgos y estamos reempaquetando la narrativa de la auditoría para alinearla con la óptica estratégica. Vi a uno de ellos intentar convertir un registro histórico de proveedores en un gráfico circular utilizando la herramienta de formato automático de Excel y luego presentárselo a Legal como si fuera una revelación. Legal realmente aplaudió. No estoy bromeando. Hubo aplausos para un gráfico circular. Mientras tanto, la documentación real, lo que importaba, parecía haber sido golpeada por un huracán. Mis carpetas de auditoría, antes a prueba de balas, ahora estaban renombradas en carpetas codificadas por colores con títulos como Activos narrativos de la AET y Mapa del viaje contractual. Incluso habían añadido una pestaña llamada Nuestra cultura, que incluía una cita de Javier. La integridad es solo eficiencia con moral. Anoté esa. Sentí que la necesitaría para una declaración algún día. Los becarios corrían con impresoras de tarjetas, luchando por cargar papel, preguntándome dónde se guardaban las impresiones del resumen de la auditoría.
Le entregué a uno de ellos una pila de documentos y pregunté, ¿sabes qué es un hallazgo? Parpadeó, dijo, como tesoro. Javier, en su elemento ahora, entró en una reunión ejecutiva del lunes por la mañana con una presentación completa titulada, Repensando el cumplimiento, la mentalidad de la startup. Primera diapositiva, un GIF del lanzamiento de un cohete. Segunda diapositiva, una foto de él sonriendo junto a nuestro registro de inicio de sesión de contratistas. Estamos reduciendo los costos de cumplimiento en un 60%, anunció con orgullo. Más eficientes, más agresivos y mucho más escalables. No sabía que se podía escalar el fraude, pero supongo que estábamos a punto de descubrirlo. En este punto, lo único que mantenía unida a la empresa era la ilusión de que alguien en algún lugar tenía un plan. Entonces recibí el mensaje. Apareció en mi bandeja de entrada mientras fingía solucionar problemas con la impresora del vestíbulo. Un simple mensaje de LinkedIn de un agente con el que había trabajado antes. Un tipo agudo, tranquilo, respetado. Solo confirmo que asistirás a la revisión de renovación. Ahí estaba, mi corazón no se saltó un latido. No se aceleró. Simplemente hizo clic como una llave deslizándose en una cerradura. No estaba preguntando por cortesía. Estaba confirmando lo que ya sabía. Mi nombre todavía estaba en el sistema. Yo todavía era la responsable principal de la contratación. Yo era el rostro que esperaban ver al otro lado de esa mesa. Me detuve por un momento, miré el cursor parpadeante, pensé en la última reunión de equipo de Javier donde le dio un apretón de manos a alguien por hacer una lista de verificación de cumplimiento en Canva. Luego escribí, estaré presente. Eso fue todo, nada más. Cerré el mensaje y regresé a mi café. Que impriman sus informes brillantes y encadenen más palabras de moda que un discurso de TEDx. Que construyan su casa de naipes laminadas. No iba a mover un dedo para detenerlos porque la cuestión de las auditorías federales es que no se puede farolear a través de ellas con infografías y citas inspiradoras. Necesitas recibos. Y desafortunadamente para ellos, yo era el recibo. Cada minuto que pasaron ensayando esa presentación, cada documento que optimizaron, cada atajo que tomaron pensando que nadie se daría cuenta, todo alimentó un sistema al que no le importaban los puntos de estilo. Y ese sistema todavía tenía mi nombre en negrita. Es curioso lo rápido que olvidan quién construyó la casa cuando están ocupados tratando de remodelarla con pegamento con brillantina y palabras de moda. Javier, en su infinita genialidad, debió haber asumido que eliminarme del organigrama también me eliminó de cada hilo de correo electrónico, canal de Slack y unidad compartida que alguna vez toqué. Pero los sistemas heredados son una cosa obstinada, como el moho debajo del laminado. Y Javier, bendito sea, no sabía lo suficiente sobre nada para limpiar la casa correctamente. Así que me senté allí día tras día en el escritorio de la recepcionista, con la placa y todo, observando silenciosamente las cadenas de correo electrónico de mi vida anterior que llegaban. Contratos, renovaciones, programas de auditoría, escaladas. Toda la maquinaria de cumplimiento ahora dirigida por personas cuya experiencia más profunda con las regulaciones federales probablemente fue descargar TurboTax una vez. Al principio, fue entretenido. Los vi tropezar con mis SOP antiguas, leer mal los plazos internos y enviar mensajes urgentes a legal, preguntando si la autorización caducada de un proveedor podría anularse manualmente. Spoiler, no. Pero entonces, en algún lugar alrededor del día 12, las cosas pasaron de divertidas a silenciosamente peligrosas. Javier había asignado mis deberes, a un analista junior llamado Mason, quien todavía usaba Comic Sans en los correos electrónicos. El pobre chico parecía haber sido elegido para un proyecto grupal y acababa de darse cuenta de que el resto del equipo había abandonado la clase. Podía verlo en sus ojos. Las noches tardías, los llantos silenciosos en Google Docs. La creciente sospecha de que esta oportunidad era una trampa envuelta en un cheque de bonificación. Una tarde, pasó corriendo por el escritorio de la recepción, con sudor en la frente, la carpeta medio abierta. Oye, Jennifer, hizo una pausa, inseguro de si decir mi nombre estaba permitido en el valiente nuevo organigrama de Javier. Pregunta rápida. ¿Qué significa esta cláusula sobre la autoridad certificada para las presentaciones de renovación? Porque, legal dice que estamos bien, pero luego compras dijo que necesitamos un signatario nombrado y yo, enarqué una ceja, asentí una vez, no dije nada, y él simplemente se quedó allí encogiéndose en el uki. Silencio antes de alejarse arrastrando los pies. No tenía que responder. Esa cláusula era la trampa, y la trampa no necesitaba explicación. Solo necesitaba tiempo. Los correos electrónicos seguían llegando. Un hilo particularmente jugoso tenía a Coldo con K, sugiriendo que Mason tomara prestada la firma de Jennifer para un formulario de cumplimiento. No falsificar, tomar prestado como una taza de azúcar. Javier respondió con, jajaja, si funciona, funciona. Cada vez que alguien presionaba responder a todos, olvidaban que todavía estaba sentada allí bebiendo café y leyendo cada palabra. Toda la oficina se había convertido en un thriller mal escrito donde el villano monologa con el micrófono todavía caliente, pero no dije nada.
No reenvié, no advertí, solo registré cada paso en falso en mi cuaderno. Entonces vino la llamada telefónica. Eran pasadas las 6 p.m. La mayoría del personal se había ido a casa. El vestíbulo estaba tranquilo. Mi teléfono vibró. El fundador. No había hablado con él desde el traspaso a Javier, y casi dejé que sonara por despecho, pero la curiosidad ganó. Jennifer, dijo, con la voz mitad cálida, mitad preocupada. Oye, solo quería verificar. ¿Todavía estás manejando la renovación 34A para la AET? Ahí estaba. No sospecha, no ira, confusión. Miré por la ventana del frente por un momento, vi una paloma aterrizar en una línea agrietada del estacionamiento, luego respondí con calma, lo estaba. Ya no. Se quedó en silencio. Ya no, finalmente dijo, como si las palabras no cupieran en su boca. Pero tu nombre todavía está. Lo sé, dije, y dejé que el silencio colgase como una soga. Recursos Humanos nunca formalizó el cambio, así que técnicamente, sí, todavía estoy en la lista, pero a partir de ahora, solo soy la recepcionista. Tartamudeó un poco, dijo algo sobre hacer un seguimiento con Javier. Luego la línea se cortó. Después de eso, nadie realmente me miró a los ojos. Javier pasó un par de veces en los días siguientes, riéndose demasiado fuerte de nada, arrastrando consultores detrás de él como un tren de boda. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, incluso por un instante, lo vi. Duda. Ese pequeño tic en la mandíbula que dice, que me perdí. Y sonreí porque no me estaba escondiendo. Solo estaba presente. Presente como una sombra en una habitación cerrada. Presente como un hecho que eligieron ignorar hasta que comenzó a tocar. Presente como mi certificación que todavía no estaba renovada. El reloj siguió corriendo. Y siguieron entregándome las llaves de su propio funeral. El día antes de la auditoría llegó como un ataque tardío de cafeína. Repentino, feo y ruidoso. Simplemente me senté en el escritorio de la recepción con mi habitual y triste taza de lodo de la sala de descanso. Cuando lo escuché, el tono comenzó ilegal, por supuesto. Primero las pisadas apresuradas, luego los susurros agudos, luego ese tipo particular de calma forzada que huele a pánico con corbata. Javier aparentemente había pedido una lista de verificación final de la auditoría la noche anterior para poder liderar la revisión como un CEO en formación, lo cual es hilarante considerando que lo único que alguna vez lideró fue un taller de TikTok sobre la formación de equipos. Legal, tratando de ponerse al día, abrió el archivo de cumplimiento para pulir la hoja de contacto. Fue entonces cuando la asistente legal, una chica brillante llamada Ana, finalmente parpadeó y dijo en voz alta, «Espera, ¿dónde está la certificación activa de Jennifer?» Silencio, luego caos. Verán, a los sistemas federales no les importan sus sentimientos. No les importa su organigrama o su título de LinkedIn o sus diapositivas brillantes laminadas. Les importan las fechas de vencimiento, los ID de registro y los registros del sistema. Y en algún lugar entre poner a Javier en el poder a golpes y entregar mis responsabilidades a un analista que todavía confunde folla con FOMO, todos no se habían dado cuenta de algo vital. Mi certificación RCPC había expirado anoche, a medianoche, bloqueada y con marca de tiempo por el registro federal. No estaba pendiente. No era flexible. Se había ido. Escuché a Legal abrirse paso por el pasillo, con las páginas de la carpeta aleteando como alas de pánico. La gente estaba al teléfono, escribiendo frenéticamente. Alguien derribó el dispensador de agua. La puerta de Recursos Humanos se cerró de golpe. Pasos fuertes se dirigieron directamente hacia mí. La directora de Recursos Humanos, Melissa, generalmente tranquila, generalmente pulida, parecía que acababa de correr a través de un aspersor hecho de burocracia y malas decisiones. Se inclinó sobre el escritorio de la recepción y siseó. «Jennifer, necesitamos un momento». «Por supuesto», dije, levantándome lentamente, enderezando mi blusa como si hubiera estado esperando este exacto momento porque lo había estado. Me llevaron a una sala de conferencias como si fuera un diplomático visitante. 3 personas ya estaban sentadas. Melissa de Recursos Humanos, Anna de Legal y Mason, la bola de estrés humano que Javier había designado para dirigir el cumplimiento. Los 3 tenían la expresión de personas que acababan de darse cuenta de que estaban parados en un lago congelado y escucharon la primera grieta. Melissa se inclinó, sonrió. «Demasiado amplia. Entonces, un pequeño problema. Parece que tu certificación RCPC expiró anoche». Asentí. «Eso es correcto». Miró a los demás. Dado que tu nombre todavía figura como el responsable principal de la contratación, una supervisión totalmente comprensible, por supuesto. Esperamos que puedas simplemente renovarla hoy. Ya sabes, como un favor, casi me reí. No lo hice. Simplemente junté mis manos. Lo haría, dije, con la voz tan tranquila como un confesionario, pero ya no tengo ese puesto. Recuerda que me reasignaste. Ana de Legal se aclaró la garganta. No hubo degradación formal. Correcto, interrumpí.
Sin degradación formal, sin reasignación formal, sin cadena jerárquica actualizada, sin aviso escrito de recursos humanos, nada en el sistema, lo que significa que todavía soy la responsable principal registrada, pero no estoy autorizada a actuar como tal. Según tu propio lenguaje, por cierto. Mason parecía que iba a llorar. Melissa lo intentó de nuevo. Jennifer, sé razonable. Todavía puedes renovar. Es solo un lapso. No, dije, es un vacío de procedimiento. Mi acceso fue revocado. Mis deberes reasignados. Y tengo los correos electrónicos para probarlo. Anna se pellizcó el puente de la nariz. La retrodatación no funcionará, murmuró. Las marcas de tiempo federales ya están bloqueadas. Melissa se inclinó hacia adelante, desesperada ahora. Entonces ayúdanos, por favor. Podemos reinstalar. Sonreí. Querrás hablar con legal sobre eso. Después de todo, solo soy la recepcionista. Las palabras golpearon como un mazo. Me levanté, recogí mi bloc de notas y salí tan tranquila como había entrado. De vuelta al escritorio, de vuelta a mi asiento tranquilo con la mejor vista de la casa. La auditoría era menos de 24 horas, y acababan de darse cuenta de que el piso debajo de su brillante cambio de marca no era piso en absoluto. Era arena movediza, con la forma de mi firma, y ya estaban hasta el cuello. El día de la auditoría amaneció nítido y engreído. La oficina olía a rotuladores de borrado en seco, colonia y desesperación enmascarada bajo un optimismo con aroma a cítricos. Llegué allí una hora antes, vestida con la misma americana azul marino que había usado para cada renovación de la AET durante la última década. La que tenía la tenue mancha de café en el dobladillo interior. La que significaba negocios. Pero en lugar de dirigirme al piso de arriba a la sala de conferencias B, como solía hacerlo, tomé mi asiento en el escritorio de la recepción, el escritorio de la recepcionista, mi reino ahora. La oficina zumbaba, los consultores pululaban como abejas alrededor de una colmena hecha de PowerPoints y egos frágiles. Mason parecía que había dejado de dormir durante una semana. Javier flotó con un expreso doble y una sonrisa de 2 euros, dando palmaditas en los hombros, ladrando aliento, repitiendo la frase, hoy es solo una formalidad, muchachos. Como un líder de culto tranquilizando a su rebaño de que la nave espacial todavía estaba llegando, sorbí mi café. La primera tarjeta externa se emitió a un hombre con un traje gris con un pin de la AET. Su nombre era Glenn. Habíamos trabajado juntos 2 veces antes, tranquilo, eficiente, todo negocios. Encontró mis ojos, asintió una vez y aceptó la pegatina de visitante sin una palabra, pero vi el parpadeo. Reconoció el rostro que le entregaba la tarjeta. No preguntó qué estaba haciendo en el escritorio de la recepción. No tenía que hacerlo. La sala de arriba se llenó rápidamente. Javier, Mason, legal, 3 consultores, 2 analistas con rostros frescos que parecían estar a punto de presentar una startup, y Coldo con K, quien usaba una chaqueta sobre una camiseta que decía, el cumplimiento es una mentalidad. Intentó chocar el puño con él. Auditor. Glenn parpadeó lentamente y se sentó. Javier se pavoneó junto a mi camino al ascensor, sosteniendo su computadora portátil como si fuera un arma. Puedes sentarte en esta, Jennifer, dijo, sin siquiera disminuir la velocidad. Lo tenemos todo controlado. Le di una sonrisa tensa. Por supuesto que sí. Luego vi el ascensor cerrarse detrás de él. Los siguientes 20 minutos se movieron a cámara lenta. Podía escuchar la risa ocasional amortiguada desde arriba, las sillas moviéndose, el suave chirrido de los rotuladores de pizarra blanca. Seguí mirando el ascensor. Nada. Entonces llegó, un cambio en el aire, no fuerte, no dramático. Solo una pausa. Todo encima de mí se quedó quieto como si el sonido hubiera sido succionado del edificio. Luego pasos, rápidos. El ascensor sonó, se abrió. Mason salió pálido como paneles de yeso. Pasó junto a mí sin mirar, agarrando una carpeta con un agarre mortal. Detrás de él, más lento, vino Glenn, con el rostro ilegible. No me miró. No necesitaba hacerlo. Alcancé mi café, lo agarré, no parpadeé. Más pasos siguieron. Javier, legal, una consultora que parecía que iba a vomitar. Nadie habló. Se movieron como piezas de ajedrez, dándose cuenta repentinamente de que el juego se jugaba en un idioma diferente. El rostro de Javier ahora era todo ángulos, su sonrisa desaparecida, su bronceado repentinamente 2 tonos más claro. Pasó junto a mí sin la actuación habitual. El aire colgaba espeso. Finalmente, escuché el murmullo bajo de la voz de Glenn en la sala de conferencias. No enojado, no fuerte, solo decisivo. No podía distinguir cada palabra, pero capté el tono. Y conocía ese tono mejor de lo que conocía mi propio reflejo. Era el tono de la realización, el tipo de tono que la gente usa cuando abre una carpeta esperando un billete dorado y en cambio encuentra una bomba con un reloj ya en marcha. Y me senté allí bebiendo de mi taza, el calor floreciendo contra mis dedos.
No hay necesidad de presumir, ni sonrisa engreída, ni baile de satisfacción, solo anticipación tranquila porque no necesitaba destruir nada. Solo tenía que esperar a que leyeran la letra pequeña. Dicen que el silencio es oro. En esa habitación, fue una bola de demolición. Glenn abrió la carpeta con la calma de un hombre leyendo el obituario de otra persona. Pasó por alto la pelusa, pasó por alto los gráficos de cultura de cumplimiento y la brillante foto de Javier, directamente al papeleo real. Siempre se podía contar con Glenn para eso. No estaba aquí para tonterías de TED Talk o presentaciones de sinergia. Estaba aquí para nombres, fechas, credenciales, y luego lo dijo. Responsable principal de la contratación, Jennifer Sloan. No alzó la voz, no hizo una pregunta, solo leyó la línea en voz alta como si fuera una escritura. La habitación se quedó quieta. No podía ver sus caras desde abajo, pero podía sentirlo. La realización compartida, los estómagos hundiéndose al unísono. Javier trató de hablar. Lo sé porque su voz se eleva cuando está nervioso, y capté la aguda inhalación de aliento justo antes de que dijera, en realidad, pero Glenn levantó una mano. Solo una simple parada tranquila. Y luego vino el tiro mortal. Su certificación expiró la semana pasada y ella es la única RCPC registrada en este contrato. A partir de la medianoche de esta noche, su contrato federal de 340 millones de euros es nulo. Boom, no escuché nada durante un segundo después de eso. No porque la habitación estuviera en silencio, sino porque yo lo estaba. Todo dentro de mí simplemente se detuvo como una orquesta cortando a mitad de nota, dejando que el eco llevara el peso. Luego caos. Legal rasgó carpetas como si las respuestas pudieran aparecer mágicamente debajo de una nota adhesiva. Mason dejó caer la bolsa de su computadora portátil. Una de las consultoras en realidad dijo las palabras, ¿podemos simplemente actualizar el sistema rápidamente? Y juro que escuché a Glenn murmurar, es una base de datos federal, no Google Docs. Y luego la voz, el fundador, llamado desde cualquier complejo vacacional sobrevalorado donde se había exiliado, explotó a través del altavoz del teléfono. ¿Qué diablos quieres decir con nulo? Acabamos de renovar el último trimestre. ¿Cómo es esto, Javier? ¿Qué es esto? Javier tartamudeó algo sobre la supervisión, luego algo sobre las transiciones de recursos humanos, luego trató de lanzar la palabra provisional como si fuera un escudo. Pero era demasiado tarde. La pared se había agrietado y el agua se estaba inundando. Fue entonces cuando me levanté. Había estado sentada en el escritorio, mirando la pantalla del ascensor parpadear números como una cuenta regresiva para la detonación. Alisé mi chaqueta, metí mi cuaderno debajo del brazo y caminé en silencio por el pasillo. Pude sentir el cambio en el aire a medida que me acercaba a la habitación, como entrar en un lugar donde la tormenta ya había golpeado. Entré por la puerta sin decir una palabra. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Javier,